Bueno, muy buenos días. Vamos, inclusive ya están todavía las personas haciendo ingreso. Buenos días. Nuevamente agradecerle su participación el día de hoy. Tenemos prácticamente ya la sesión de cierre con broche de oro, esa cereza en el pastel que decimos. Eh, Hoy va a estar acompañándonos y ahora hago la presentación formal de Catalina Davis desde España, ¿verdad? Por eso es que teníamos también el horario un poquito más temprano, pues por las diferencias de horarios que teníamos. Y Catalina pues ya es una amiga de la casa, como decía Eddie. Catalina también nos acompañó en el reciente pasado seminario de exorcismo y demonología que tuvimos en el mes de junio, con una intervención hermosísima y muy impresionante, y quisimos pues también que hoy nos acompañara, pues es una amplia conocedora del tema. Vamos a ir poco a poco y nos vamos a ir preparando. Quisiera como una oración para el día de hoy, pues aparte de recordar a Nuestra Señora, la Virgen, que los sábados la iglesia la recuerda con especial devoción, y es el día que más la recordamos y dedicada a ella, queríamos leer la oración a San Miguel Arcángel, ¿verdad? Precisamente por lo que decía Eddie, la nueva era justamente, y lo que decía Pablo, y ahora lo va a ratificar mucho Catalina. La nueva era básicamente, el objetivo es alejarnos de Dios. El objetivo básicamente de la nueva era es alejarnos de Dios, y pues tenemos muy claro ese objetivo, y pues queremos acudir al Señor y a todas las fuerzas que a través del Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, el ángel protector San Miguel, pues para que podamos también tener hoy una sesión hermosa y de enseñanza, y que también nos llegue al corazón y a la mente. Entonces, voy a proceder a leer la oración como una forma pues, de sintonizarnos desde ya con el Señor. Y decimos: San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale a Dios. Pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, puestos en las manos del Señor, pues procedemos. Nada más quería pues recordarles y darles las gracias por la participación tanto de Eddie, que tuvimos su charla el lunes sobre los ángeles, pues gracias al apostolado apologético Don Bosco, que nos permitió pues tenerlo a él en esta serie de conferencias. También agradecer a Pablo especialmente, que nos acompañó desde Argentina, con la charla también de orígenes de la nueva era y la influencia. Y bueno, tenemos el día de hoy, con broche de oro, cerramos esta serie de charlas y conferencias con Catalina Davis, del movimiento Creo. Quería presentarles, antes darles un pequeño atestado de Catalina. Hermanos, hoy que estaba desayunando temprano antes de iniciar esta charla, pues, les voy a reconocer, a mí me gusta ver televisión un rato ahí como para disparar, para pues, estar ahí un poco disperso y tener un rato pues, ameno. Vean qué interesante este tema de la nueva era. Este tema de la nueva era es un tema que no solamente lo tenemos que ver como que se ve en grandes círculos o en líneas extraordinarias, lo vemos todos los días. Y yo hoy que prendí la televisión, en varios canales, me empezaron a salir cosas como esta. Programas para niños, jóvenes, adultos que parecen inocuos. Ahí pueden ver una imagen, saben de qué es. No tengo para qué decirlo, pero pues ahí se habla sobre el universo, sobre Ki, sobre las fuerzas, ¿verdad? Ya Pablo nos habló de eso el miércoles, ¿verdad? También estuve viendo un audio sobre este autor, que yo en lo personal en los años 80, finales de los 80 y 90 leí muchísimo, ¿verdad? Es un autor muy reconocido para aquellos que los conocen. Ese libro también en su momento fue también muy, muy leído, ¿verdad? Y justamente toda la filosofía y teología de estos libros fue condenada por la iglesia en el año 96, si no me equivoco, ¿verdad? Pero sigue muy de moda y se sigue vendiendo en librerías católicas. Otra película que estaba pasando hoy los canales y me salió, también la conocen, ¿verdad? Mucho en esa línea.
Y bueno, ni para qué se diga, me estaba hablando ahora Catalina, ahora Catalina nos puede hablar de esto, no lo conocía, pero son series dirigidas a niños, ¿verdad? Y como broche de oro, ahí les puse nada más para la lectura del tarot y todo eso, hoy a las 8 de la mañana. Entonces, qué difícil, hermanos, porque eso lo tenemos todos los días al acceso, tanto para los niños, jóvenes como adultos, y lo hemos normalizado. Entonces, creo que también esta intervención de Catalina es importante el día de hoy para pues, entender que eso es algo que vemos todos los días, a veces no nos damos cuenta, pero ahí está. Entonces, pues, si quisiera entonces ya iniciar, antes que nada, presentar a Catalina. Catalina nos va a dar no solo su testimonio, sino que nos va a hablar sobre todo el tema de la nueva era, cómo se mueve, dónde está, en qué círculos, en fin, vamos a explorar otro tema, ¿verdad? Otras áreas de la nueva era donde se mueve a través de Catalina, que tiene mucha experiencia vivencial de este tema. Quisiera presentarles, ella es Catalina Davis, una amiga de la casa, hemos ya trabajado con ella anteriormente, como les decíamos, ella fue exterapeuta de la nueva era y medium, ahora ella nos va a comentar un poco qué significa eso, ¿verdad? Ya Pablo nos habías hablado, pero será interesante escucharla de primera voz a Catalina. Ella experimentó una profunda conversión al descubrir que era el maligno quien actuaba a través de esas terapias, como decía Pablo el miércoles, el objetivo de la nueva era es separarnos de Dios. Inspirada por el Señor, funda el movimiento Creo, con la misión de acercar el amor de Dios a quienes están lejos de la iglesia y alertar sobre los peligros de la nueva era. Su carisma es acercar al amor de Dios a las personas que están fuera de la iglesia, sobre todo a las que practican la nueva era. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Bienvenida. Te damos el espacio para que puedas pues, conversarnos y darte muy calurosa bienvenida a estas tierras de América. Y como les decía, pueden ir haciendo preguntas, porque la idea es hacer una especie de conversatorio con Catalina. Tenemos ahí algunas cosas ya en el WhatsApp, pero igualmente, bienvenida, buenos días desde acá, Catalina, adelante. Buenos días, pues nada, para mí es todo un placer estar aquí con vosotros. De verdad que agradezco al Señor la oportunidad de tener amigos a la distancia para que veas cómo las redes sociales también tienen algo bueno. Así es. ¿Qué decir? La nueva era marca un antes y un después en el tiempo. Pasamos de tener a Dios como referente, a Jesucristo, el pez, ¿no? A pasar de esa era Piscis a la era de Acuario, donde realmente Dios se disuelve, Dios se vuelve como un mar donde nosotros somos un cachito de ese mar, lo coges y tú eres Dios. Ese es el concepto ahora mismo de la nueva era. Dios no es una persona, es un ser completamente impersonal al cual tú le puedes pedir deseos y además es completamente manipulable. En mi caso, después de 15 años y además una vida llena de ocultismo, esoterismo desde que era pequeña, terminé poseída por el demonio y con grandes consecuencias en todos los ámbitos de mi vida. Cuando uno entra en la nueva era, entra porque tiene un dolor grande. Uno no se adentra en la nueva era tan profundamente porque sí. Todos en la vida tenemos situaciones que nos llevan a tomar decisiones que nos llevan a un resultado. Las decisiones que tomemos en la vida se basan en nuestras percepciones y en nuestras experiencias. Cuando nosotros hemos sentido un dolor muy grande, cuando nosotros hemos aprendido que Dios no existe, cuando nosotros de pequeño hemos rezado y no hemos sentido que Dios nos escuchaba, nos sentimos invitados a alejarnos de Dios. Es un movimiento completamente normal, porque cuando un amigo te defrauda, cuando un padre te defrauda, cuando un hermano te defrauda, tú tiendes a enfadarte y a alejarte. Normalmente esas heridas, como vienen cuando somos pequeños, muchas veces ni nos damos cuenta que están ahí, pero están ahí, existen y nos acompañan, con cicatrices muy profundas
y muy difíciles de sanar. Porque el amor de Dios es aquello que da la vida, es aquello que da sentido, es aquello que te invade. Solo sabes que no está cuando te abandona. Solo entiendes su profundidad cuando tú te abandonas a él y cuando de verdad puedes sumergirte en ese mar de misericordia del que nos habla Santa Faustina Kowalska, que es imparable y es innegable. Yo hablo en primera persona. Yo nací en Chile, me crié en España. Cuando tenía 6 meses mis padres me llevaban a España porque tuvimos que salir corriendo por temas de dictadura. A mi padre le secuestraban, le torturaban y llegamos sin nada. Llegamos a vivir en la habitación de un hostal y mi padre recogía cartones para poder mantenernos. A partir de ahí, mi padre en poco tiempo consiguió montar una empresa de máquinas de videojuego y nuestra economía se recuperó. Pero esas cicatrices no nos abandonaron, sobre todo cuando haces unos movimientos tan grandes y tienes unos problemas tan grandes y los intentas superar por tus propios medios sin Dios. Yo desde pequeña vi mucho esoterismo en mi familia, mi tía tiraba las cartas, mi madre hablaba siempre de presentimientos, mucha superstición en plan tijeras abiertas por la casa para que no entrase la mala suerte, siempre muchos rituales en contra de la mala suerte, en contra del mal de ojo, muchísimas situaciones muy complejas que cuando eres pequeño pues simplemente las absorbes. Nosotros cuando empezamos nuestra vida no venimos inocentes al mundo. Nosotros ya nos vemos influenciados, uno, por las emociones de nuestra madre mientras estamos en el vientre materno, y dos, una vez que salimos al mundo, por el estado de vida que nos ha tocado. No es lo mismo nacer en Europa que nacer en América que nacer en África. ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Qué pensamientos tenían o tienen? ¿De qué manera nos educaron? ¿Qué entorno social nos encontramos cuando fuimos a la escuela? ¿Qué nos pasó a nivel relacional? Todo eso nos va marcando y determina una personalidad. Cuando uno no tiene unos valores de referencia, normalmente se fija en lo primero que encuentra, en lo primero que siente que es una autoridad. Normalmente empezamos a aprender de nuestros padres. Si nuestros padres, a su vez, no tenían unos valores católicos, pues bueno, parece que también todo es válido, cada uno tiene su moralidad y cada uno va a aceptar aquello que tiene. En la actualidad, esos valores se han perdido y la obediencia y el sometimiento hacia algo, una estructura rígida como puede ser la Iglesia Católica, pues es muy difícil. En mi caso, a mí me pasaba. Yo odiaba la Iglesia Católica, me daban sarpullido los sacerdotes y más los votos de obediencia, castidad, pobreza. Bueno, pues el resultado es que el día 5 de octubre me consagré e hice mis votos privados. Eso es lo que hace el amor de Dios cuando te mira con misericordia. Cuando yo tenía 23 años, perdí la vista y el oído en más del 50% y los médicos no sabían qué me pasaba. Entonces una amiga me dijo que conocía a alguien que hacía regresiones. Yo ya había estado alguna vez en esas regresiones, pero esta vez cuando fui a la terapeuta me dijo que por qué no iniciábamos Reiki, que ella iba a dar unos cursos y que, bueno, pues ella pensaba que para mi estado me iba a venir muy bien. Me inscribí en ese curso de Reiki y en el momento en el que la maestra de Reiki te pone las manos, ella está haciendo una invocación a un espíritu, el espíritu Ki, que creo que Pablo habló de todo esto, ¿no? El espíritu del Ki, que significa vida. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. ¿Qué hace el demonio? Imitar al camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando hablamos que algo fuera de dentro del contexto espiritual es vida, está simplemente siendo una burda imitación de lo que es verdaderamente la vida. A partir de ahí, cuando ella me impuso las manos, yo caí redonda al suelo, me desmayé y ella me dijo que había tenido una crisis curativa, pero no, seguramente lo que había pasado es que me había metido un espíritu y yo había quedado poseída. Porque ¿cuál es el resultado de esto? A las pocas semanas estaba en una esquina y sentí como algo dentro de mí se reía y no era yo. Fui a una iglesia y me encontré de frente con la Virgen Dolorosa porque es que estaba justamente la iglesia enfrente y entré, sentí ese impulso.
Y cuando salí de la iglesia estaba malísima. En esa época frecuentaba a una medium, yo la llamé, le conté lo que me pasaba y me dijo, uy, es que se te ha pegado el espíritu de dos monjitas, espérate que esto lo solucionamos con una limpieza. Y así poco a poco tú pasas del Reiki a la medium, de la medium a los registros acásicos, de los registros acásicos a las constelaciones familiares, hasta que al final te generas una espiritualidad de supermercado, en la cual yo puedo creer lo que me dé la gana y puedo poner mis valores sobre lo que me dé la gana. Es cierto, parece que el mundo nos da una sensación de libertad aparente en la cual podemos ser felices. Pero imaginemos un mundo sin ningún tipo de límite, un mundo donde tu casa no tenga paredes, donde no haya barreras de ningún tipo. No podrías sentir la libertad. Necesitamos tener límites para poder experimentar la libertad. Y la libertad como hijos de Dios no nos viene dado simplemente por unas leyes que intentan fastidiarnos la vida. La libertad como hijos de Dios nos viene dada por unas leyes que el creador del mundo, el creador del universo, el creador de la existencia, el creador con C mayúscula, nos da para que podamos ser felices. Porque ¿qué pasa? Al principio de los tiempos existía, que ya lo hemos visto en demonología, Luzbel, que se rebela contra Dios y cae con sus ángeles a la tierra. Cuando nosotros llegamos a la tierra, realmente el príncipe de las tinieblas es quien está actuando y entramos en una batalla. Nosotros no venimos al mundo a pasar por aquí, a ser bonitos y ya está. Nosotros venimos al mundo a combatir, venimos al mundo a pelear, porque en cuanto nacemos, el demonio intenta robar nuestra alma. El alma siempre le pertenece a Dios, pero sí puede robar nuestra voluntad al punto de llevarnos a la condenación eterna. Cuando yo me convertí, me di cuenta de una cosa. Punto uno, Dios existe. Punto dos, el amor de Dios es algo inconmensurable. Yo nunca había sentido nada igual. Había tenido novios, había hecho a lo largo de mi vida lo que me ha dado la gana. Yo he sido conferencista hasta en el Ministerio de la Presidencia de la Moncloa aquí en España. O sea, ya más top que ser ponente en el Ministerio de la Presidencia creo que no existe, ¿no? Y para alguien que era speaker como yo, hablando de nueva era, pues eso, pues podéis imaginar que era wow. Sin carrera universitaria he producido programas de radio, he trabajado para la televisión, he sido escritora para diferentes periódicos. Entonces al final todo eso te va poniendo medallitas que dices, mira, pues mi orgullo está por aquí. Pero la realidad es que cuando empiezas a rascar, detrás de esa máscara hay una persona que por las noches no duerme bien. Hay una persona que relacionalmente, sí, bueno, eres feliz, tienes amigos, estás bien, pero no hay una profundidad completa en esas relaciones. No estás hablando en un lenguaje de amor verdadero, en un lenguaje de caridad. Es cierto, hay muchas personas que aunque no son católicas se comportan como mucho mejor que los católicos y con unos valores cristianos muy altos, pero muchas otras se pierden en ese camino porque no está el amor de Dios en ellos. Yo me convertí en noviembre de 2020. Cuando yo me entero que estoy poseída en julio de 2021, miré a los ojos al demonio yo sola. Venía encontrándome mal, no sabía lo que me pasaba, yo ya tenía poderes supuestamente extraordinarios con los cuales yo podía ver cosas. En mi época de medium yo elevaba espíritus, llevaba a los seres a la luz, incluso practicaba algo de evidencia. En el momento que yo empiezo a encontrarme mal, tengo la brillante idea de llenar la bañera con agua bendita, sal bendita, ponerme unos cantos gregorianos y una oración de liberación. Y ahí, en esa oración de liberación, cuando el sacerdote dice, grita tu maldito nombre y vete, pues gritó su maldito nombre y no sé si se fue o no, pero ahí empezó a cambiarme la voz, tuve más de 5 voces diferentes, el demonio tomó mi cuerpo, perdí el control absolutamente de todo hasta que en la misma oración empiezan a invocar al Espíritu Santo y una vez que invocan al Espíritu Santo, pues yo soy capaz de tomar el control, salir de la bañera
y decir, bueno, pues a partir de ahora tengo que asumir un nuevo estado, que es estoy poseída. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno se convierte, dice, qué guay, Dios es amor, Dios me ama, Dios es misericordia. Y el demonio, pues como que está ahí. Es simplemente una historia. ¿Existe el mal? Sí, existe el mal, lo vemos, existen las guerras, existe la enfermedad, sí, existe el mal. Pero no piensas que existe una persona, un nombre concreto, ¿no? Aunque sabemos el nombre, pero es como no le ponemos cara, pese a que lamentablemente lo vemos mucho en Halloween, que ahora podríamos hacer también una mención a esta aberración de Halloween. Entonces, yo ahí me planteé, ¿el demonio existe? Lo he visto, lo he sentido, ha hablado a través de mi boca, ha cogido mi cuerpo, pero si él existe, el infierno también. Y darte cuenta que el infierno existe conlleva un montón de connotaciones mucho más profundas. Y es, si yo muriese en este momento, ¿a dónde iría? Yo me acerqué al exorcista y le dije, bueno, si yo ahora me muero, ¿dónde voy? Y me dijo, mira, porque estés poseída no significa que vayas a ir al infierno. Si vives una vida de gracia, irás al purgatorio o al cielo. Y entonces le pregunté por mis padres, digo, ¿y mis padres dónde van a ir? Porque mis padres estaban completamente alejados de la Iglesia Católica. Mis padres eran unas personas que cuando yo me convertí y bendecía la mesa, mi padre se giraba porque no era capaz de aguantar la bendición. Y en ese momento el exorcista se cayó. Y en ese momento yo me di cuenta que mis padres podían ir al infierno. Y entonces es ahí cuando yo hago un pacto con Dios y le dije, Señor, yo poseída hasta que mis padres se conviertan. Porque yo os puedo asegurar que los que hemos estado poseídos, los que sufren acción extraordinaria del maligno, tan solo ven un 1% de lo aterrador que puede ser el infierno. Y parece mentira que uno tenga que estar poseído para empezar a creer en esto y para tener una conversión de corazón. Parece mentira que tengamos que mirar el mal a los ojos para darnos cuenta de todas estas cosas. Lamentablemente, incluso yo teniendo personas a mi alrededor, incluso mis mismos padres que veían cómo el demonio tomaba mi cuerpo y pasaban cosas extraordinarias, bueno, preternaturales más que extraordinarias, no fueron capaces de convertirse hasta pasados unos años. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hacia dónde estoy mirando? ¿Quiero una salida fácil de mi dolor a través de una terapia alternativa? Que sé que yo voy, pago y supuestamente me hacen una promesa. Alineándote los chakras vas a sentir más paz. Haciendo yoga, mira, te va a venir fenomenal para la espalda, te vas a relajar, encima vas a tener un grupo de gente con el que compartir. Luego, bueno, si tienes problemas en tu familia, lo mejor es que hagas constelaciones familiares. Si tienes problemas en el trabajo, bueno, reprograma tu mente y entonces vas a poder conseguir aquello que deseas. Muy bien, a golpe de talonario normalmente uno se va matriculando en los cursos y va sanando una cosa, pero va averiándose otra. Entonces entras en un circuito del cual no puedes salir y te vuelves completamente dependiente. Vamos de autosuficientes por la vida. Yo puedo, yo soy capaz, pero luego caemos en esas terapias alternativas que nos prometen salud, nos prometen prosperidad, nos prometen bienestar, pero lo único que hacen es hundirnos más en la miseria. Hemos pasado de darle lo mejor al Señor en siglos pasados, ¿no? Lo mejor para el Señor, no va al Vaticano y ve esa estructura y dices, madre mía, y yo os digo que si en cualquier momento la Iglesia Católica se plantease hacer una basílica con esos materiales, con esas calidades, se nos tirarían encima, porque para Dios no puede ser lo mejor, para Dios es lo que me sobra. Y entonces nos encontramos con un gran vacío existencial que nos impide avanzar. ¿Y qué ha empezado a suceder? Hemos pasado de tener un padre que nos abraza, que nos ayuda y que nos asiste, a la cultura del yo. Yo puedo, yo valgo y yo soy lo importante. En la última etapa mía, antes de mi conversión, justamente el Señor me salvó en ese momento, yo estaba destrozada. De cara a la galería tenía un montón de éxito,
trabajaba con famosos, me codeaba en lo mejor, iba a los mejores restaurantes, pero tenía que alquilar una habitación a un satanista porque no tenía ni dónde caerme muerta. Entonces, este chico, buenísima persona, para mí un hermano, jamás nadie me ha tratado igual de bien. Eso también hay que decirlo. Practicaba magia y magia de la fuerte. Decía que teníamos 2 demonios en custodia debajo de un San Antonio que había robado en la iglesia de al lado. Y en la casa sucedían cosas preternaturales, pero ¿sabéis lo más fuerte? Que cuando él me decía que teníamos 2 demonios en custodia, a mí me parecía hasta cool. Entonces digo, pues qué guay, qué genial, porque uno se acostumbra al mal, uno empieza a acostumbrarse a ver las cosas y es lo que está pasando ahora mismo. Es la ventana de Overton. Así empieza. Por ejemplo, ahora lo están intentando hacer con la pederastia. Cada vez vemos más vídeos de, bueno, pero si es que culturalmente es normal que un hombre se case con una menor de edad. Hemos visto vídeos incluso de niñitas de 7 años, que a mí se me ponen los pelos de punta, casándose con un hombre de 30 años. Y eso es normal, porque en la cultura y en la religión de su país es normal. Y ahora mismo eso nos está pasando con la nueva era. Cuando yo era terapeuta, si tú ibas a una empresa y decías, quiero ofrecer yoga o quiero ofrecer cursos de mindfulness, mira, te pegaban una patada y te echaban. Tú estás trastornada. Ahora, si tú dices, mira, lo siento, yo soy católico y no quiero practicar yoga en mi trabajo, te echan del trabajo. Y es obligatorio. Porque se ha hecho un trabajo de campo, como poco a poco las cosas que antes parecían aberrantes a los ojos de los demás, como el yoga o que alguien hiciese una sanación con las manos, ahora se ha vuelto normal. Hace unos años, España lanzó una campaña contra la nueva era cuando yo era terapeuta y dije, ¿pero qué me estás diciendo? Pero es que esa campaña es muy fuerte, en la cual un chico va con un teléfono roto a una tienda de móviles. Y entonces el chaval de la tienda de móviles coge el teléfono y le empieza a imponer las manos. Dice, espérate que le estoy alineando las energías. Dice, son 100 euros. Y el hombre se iba súper enfadado diciendo, a ver, le has impuesto las manos a mi teléfono y ahora me quieres cobrar 100 euros. Pues bueno, lo que no quieres para tu teléfono tampoco lo quieres para ti, decía la campaña. Pues esto es igual. Hemos normalizado que, uy, me voy a alinear los chakras, voy a ponerme así, voy a hacer una invocación y ya me voy a encontrar bien. Bueno, pues mucho cuidado, porque es verdad, las terapias funcionan, pero ¿por qué funcionan? Aquí tenemos que abrir un nuevo abanico y es si científicamente no tienen base, que la mayoría de las terapias alternativas no las tienen, las que las tienen, adelante, se pueden practicar, pero las que no tienen base, yo siempre digo dos cosas, o es placebo o espiritualmente estás haciendo pactos que te llevan a esa sanación o a ese objetivo. Yo honestamente no me arriesgaría. Yo no puedo afirmar que detrás de todas las terapias hay una acción del enemigo, pero sí puedo afirmar que si tú haces algo que científicamente no tiene base y que no se puede demostrar que eso va a dar un resultado, ¿por qué te estás sanando? ¿Por qué estás consiguiendo estos resultados? Yo creo que merece la pena parar un momento y planteárselo. Yo siempre digo que la nueva era es la gran secta luciferina, la más grande de todos los siglos. ¿Por qué? Porque la secta luciferina busca precisamente el autosalvarse a través del conocimiento. Lucifer es la luz, es la sabiduría. Y entonces le siguen. ¿Qué nos está pasando? Que dentro de la nueva era nos creemos que somos autosuficientes, nos queremos autosalvar, vemos que el conocimiento es la luz supuestamente de la salvación, pero no nombramos a Lucifer. Y de esa manera se han empezado a meter en nuestra vida todas estas diversas sectas que van captando a las personas y que realmente les están impidiendo la libertad. Nos están lavando el cerebro. No solo en el tema de las terapias alternativas, sino en muchas otras. ¿Qué está pasando? Nosotros nacimos como una iniciativa privada online
en noviembre de 2021, simplemente haciendo una oración, la oración de las Santas Llagas, una oración que el Señor me inspiró y que realmente pienso que lo hizo para hacer un cambio de perspectiva sobre cómo yo me sentía dentro de la nueva era y lo que pasa en esa oración. ¿Qué es lo que sucede en esa oración? Cuando uno se enfrenta a Cristo crucificado y no le puede pedir nada, sino tiene que sanar a Cristo, tiene que acompañar a Cristo en sus últimos momentos en la cruz. Cuando estás viendo a alguien sangrando, cuando estás viendo a alguien muriéndose, ni se te pasa por la cabeza ponerte a pedir, sino todo lo contrario. Lo único que quieres es dar y dar y dar. En la nueva era sucede lo contrario. Cuando tú invocas al universo es para pedir, pedir, pedir. Ni se te ocurre ponerte a decir, ay, universo, es que yo te quiero abrazar porque te quiero mucho. Pues mira, no existe. No existe eso. Es una relación completamente impersonal. Entonces, a partir de ahí, nos tenemos que empezar a plantear diferentes parámetros. ¿Qué es lo que quiero de mi vida? ¿Cómo lo consigo? ¿De quién me rodeo? ¿De qué fuentes bebo? Antes Javier nos ponía diferentes diapositivas con cosas muy importantes, el tarot, dibujos, películas, que solamente por el hecho de verlas, las personas están refiriendo posesiones, vejaciones e incluso tendencias suicidas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con qué es lo que está pasando en nuestra vida y a nuestro alrededor, con quién nos... perdonad, que creo que está pasando... Sonia, creo que sucede algo ahí en la cocina. Perdonad, es que estoy escuchando una explosión, digo, parece que está pasando algo. La cocina, bueno, el demonio se intenta vengar siempre que uno está hablando de estas cosas. Entonces casi tenemos un incendio ahora mismo, no pasa nada. Entonces, claro, nosotros nos tenemos que plantear realmente qué clase de vida queremos tener. ¿Queremos tener una vida en obediencia, en humildad, enfocada hacia el amor de Dios? ¿O queremos tener una vida en la cual los resultados son lo más importante y da igual el precio que tenga que pagar? La nueva era es, me da igual el precio que tenga que pagar, quiero resultados. Dios es, yo quiero tener éxito, pero el éxito que lo quiero a través de cumplir tu voluntad, no la mía. Entonces, nuestro sistema de referencias, nuestro sistema de creencias, nuestro modo de vida cambia drásticamente. Simplemente un último apunte, cuando yo vivía con este satanista, venían otros satanistas a casa, principalmente uno que además era satanista en plan gore, iba todo vestido de negro, con estrellas invertidas, y él abiertamente a todo el mundo le decía que era satanista. El caso es que yo le pregunté, bueno, cuéntame, ¿en qué consiste esto del satanismo? Y me dijo, bueno, no te creas que nosotros adoramos a Satán, repréndale Dios. Nosotros adoramos al yo. Entonces yo me quedé completamente fascinada porque me empezó a describir exactamente lo que es la nueva era al satanismo. O sea, el satanismo igual a nueva era, súper fuerte. O sea, primero voy yo, me importa yo y luego si me sobra algo, pues también doy a los demás. A mí me impactó tanto en ese momento que incluso le pedí poder ir a una de sus reuniones satanistas, porque dije, pues mira, sí es prácticamente lo que hago yo y esto parece que lleva más siglos funcionando, así que me voy a unir. Menos mal que el Señor no permitió que nunca me uniese y de hecho evitó que entrase a la masonería porque yo ya había hecho todo el caminito para entrar, me faltaba el ritual y justo, ¡pum!, me convertí. Entonces hay que darle gracias al Señor de todo esto. He probado casi cualquier terapia alternativa, soy maestra de la mayoría de las terapias alternativas y os puedo decir que ninguna energía es más poderosa que el amor de Dios. No compensa. Hay personas que incluso ya convertidas me contactan y me dicen, pero Catalina, ¿tú no tienes tentaciones de volver en algún momento que a lo mejor necesitas algo y tal? Digo, ¿yo? Digo, como se nota que no has conocido al demonio en persona, digo, porque si no, ni se te pasaría por la cabeza una práctica o un desliz a nivel de tu pecado, porque aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué pensáis que es más peligroso? ¿Una posesión del demonio o una tentación normal del maligno? ¿Una acción extraordinaria del maligno, que son las posesiones, vejaciones, o una acción ordinaria, que son las tentaciones? ¿Qué es más peligroso? ¿Quién me lo sabe decir? A ver, estoy esperando los mensajes por el chat. ¿O alguien que Muy, levante la mano? muy buena pregunta. Adelante.
Pero todavía Bueno, no han respondido, no han respondido. me han respondido, o sea, a mí me da miedito. Bien, por ahí dice Sandra, las Las tentaciones. tentaciones. Las tentaciones, ¿por qué? Porque, como yo he dicho, si yo me muero poseída y tengo una vida en gracia, voy al cielo. Pero, sin embargo, por la acción ordinaria del maligno, si sucumbo a la tentación, me condeno. Obviamente, bueno, está la misericordia de Dios y están diferentes cosas, pero realmente, si lo miramos desde el punto de vista de peco, muero en este momento, pues vamos a ver dónde vamos, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque por un placer momentáneo, tu vida eterna, eterna, o sea, fijaros, si sentimos frustraciones aquí, si sentimos desasosiego, si sentimos soledad, si sentimos aflicción, si sentimos dolor, y esta vida es finita, 40, 50, 60 años, imagínate eso durante toda la eternidad, pero 1000 veces peor, porque al final lo que te sucede es que en la eternidad uno tiene la presencia constante de Satanás, de préndalo Dios, esto lo dice Santa Faustina. Dos, la ausencia de Dios, porque aquí, aunque tú estés en pecado, sientes la acción de Dios. Dios está, en el infierno no está, ¿eh? El infierno no está. Luego, todos tus pecados una y otra vez se reproducen, sobre todos los más fuertes, y vives con esa tortura. Las aberraciones de los demonios que insultan todo el tiempo a Dios, las blasfemias, las torturas corporales. Entonces, ¿todo eso ha cambiado en placer momentáneo? ¿Todo eso ha cambiado de sucumbir a una tentación? Mira, no, gracias. No, gracias. En ese sentido, yo os digo, la nueva era muy atractiva, muy guay, muy cool, te dejas todo el dinero del mundo para luego tener que acabar en el exorcista, en algunos casos, en el mejor de los casos, en el exorcista, porque te conviertes y acabas en la iglesia y te dan una solución. En el peor de los casos, tú vives enganchado, alejado de Dios, a una idolatría constante en la que vas haciendo pactos con el enemigo constantemente. Cada vez que tú vas a una terapia y consigues lo que quieras, aunque conscientemente tú no hayas hecho el pacto con el enemigo, el pacto está. Yo te doy la salud a cambio de un cachito de tu voluntad. Ya no voy a decir de tu alma, pero un pedacito de tu voluntad. Y poco a poco, esos son como unos cordones invisibles que nos atan al demonio. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de prácticas. Bueno, hasta aquí un poco el resumen y mi testimonio sobre la nueva era. No sé si por aquí pues hay alguna pregunta, alguien que quiera comentar algo. Hay varias cosas, sí, Cata, gracias. Ahora podemos seguir. Cata, yo tengo varias preguntas, pero quisiera como por iniciar, digamos, cierto diálogo. Eh, Tal vez también por las cosas tal vez más fáciles. Hablabas de la nueva era que es como muy atractiva, y el catolicismo no lo es. Y bueno, hablemos honestamente, vos lo planteabas, tal vez de la forma en que nos han planteado el catolicismo de niños, ¿verdad? Es así, en general en la vida real es poco atractivo el catolicismo versus la nueva era, es tan atractiva la nueva era, digamos, en tu experiencia, esa necesidad que vos decías que puede ser placebo, pero también que puede tener resultados aparentemente prácticos, ¿verdad? Que vas a terapias y sí, pues tenías dolores de cabeza o sangrados y de repente te curas. ¿Es así de atractivo? ¿Eso sucede? Sí, sí, por supuesto. Existen sanaciones. Yo os comentaba al principio, lo que pasa que por no hacerlo largo, porque quería ir a puntos más concretos, no os he contado todo el testimonio, pero Ujú. yo cuando perdí la vista y el oído en más del 50%, durante 5 años los médicos no encontraron solución. Acabé yendo a un terapeuta holístico que me pusieron unos imanes, una acupuntura con cuarzos y me sané en 20 minutos. En 20 minutos, después de 5 años que había recorrido médicos, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, o sea, de todo, de todo. Y no había encontrado resultado. Claro, entre medias también había ido chamanes, sanadores, santeros, no sé qué. Pero ahí fíjate que yo ni siquiera consideraba que estaba metida en nueva era, ¿eh? O sea, ahí Ujú. simplemente iba buscando una solución para el dolor, necesitaba que alguien me quitase este dolor, esta frustración, esta cruz que no podía más, no la soportaba más. Bueno, con las consecuencias, ¿no?
Vamos a ver, voy a leer aquí pues lo que vayan poniendo en el chat, si gustan, y si levantan la mano, con mucho gusto, las vamos a ir atendiendo. Dice Rudlam, dice, años antes, cuando asistía con los mormones, notaba que en esa religión se les enseñaba a los hombres imponer las manos cuando alguien está mal de salud. Tienen una oración diciendo, yo con el nombre tal, 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 por mi sacerdocio Melquisedec te bendigo por que tengas salud, ta, ta, ta. Mi pregunta es qué tan malo es que una persona cualquiera haga esto. Actualmente ya no pertenezco a esa iglesia mormona y mis suegros que aún pertenecen les he prohibido que haga imposición de manos a mi esposa e hijo. Fantástico. Bueno, pues lo primero, enhorabuena por haber salido de esa iglesia mormona y enhorabuena por no permitir que os impongan las manos. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Los mormones proceden de la masonería. De hecho, que voy a hablar yo de la iglesia mormona si tenemos aquí a alguien que ha estado, ¿no? Pero yo conozco un caso que fue la primera conversa que tuvimos, que estuvo 25 años dentro de los mormones, y me comentaba cómo ella pues pasó toda una noche debajo de un altar haciendo como el ritual de iniciación para entrar dentro de la iglesia mormona. Entonces, dentro de la iglesia mormona hay diferentes rituales que obviamente tú vas adquiriendo como cierto poder y que puede ser, yo no puedo afirmar que pudiese estar eh, influido por algún espíritu maligno. Yo no puedo afirmar esto. Es por lo que a mí me han contado experiencias de testigos. Yo no lo puedo decir, no lo sé a ciencia cierta, ¿vale? Claro, el tema de la imposición de manos dentro de la Iglesia Católica ya nos dice que no es conveniente que los laicos impongan las manos, solo los sacerdotes. ¿Por qué? Porque las manos de los sacerdotes están consagradas a Dios y es muy difícil que entre algo, a menos que suceda una acción extraordinaria, muy extraordinaria, que Dios la permita por algún motivo. Pero cuando los laicos imponemos las manos, laicos significa alguien que no tiene el orden, como puede ser un diácono o un sacerdote, ¿vale? Por ejemplo, yo como consagrada, yo soy laica consagrada, yo no puedo imponer las manos. Y dirías, bueno, pero si eres una sola carne con Dios, ya, pero es que mis manos no están consagradas, no son manos de Jesús, ¿no? Recordamos que los sacerdotes son representantes de Jesús en la tierra, sobre todo cuando nos encontramos en los sacramentos, no es el sacerdote, o sea, ahí está Jesús mismo, ¿no? Luego el sacerdote puede ser el más pecador del mundo, pero en ese momento Jesús está actuando en ese sacerdote y es Jesús quien te da la solución, es Jesús quien está en la consagración de la Eucaristía, etcétera, de los diversos sacramentos, ¿no? Entonces, cuando un laico impone las manos, hay un riesgo muy grande. La Asociación Internacional de Exorcistas advierte sobre esto. Nosotros tenemos muchas personas que vienen de grupos carismáticos y que sufren en la actualidad influencias demoníacas porque a lo mejor alguien que ni siquiera sabía que estaba poseído le impuso las manos y ahí, pues por permisión divina, entró o influyó el enemigo. Recordemos que cualquier acción extraordinaria del maligno, posesión, vejación, obsesión, siempre es por permisión divina y se llama extraordinario porque el Señor lo está permitiendo por algún motivo concreto. La conversión de esa persona, la conversión de los que están alrededor. Hay muchos motivos por los cuales el Señor puede permitir una acción extraordinaria del maligno. No os penséis, no, es que yo fui ahora a unos carismáticos hace un año y me impusieron las manos. Bueno, pues nada, pues no pasa nada, no pasa nada. Pero es mejor evitar. Perfecto. Bueno, Ana, muchas gracias también aquí por tu comentario en el chat. Dice a Cata, dirigido. Fuiste maestra, Cata. Ahora eres una hija predilecta de Dios en humildad y obediencia. Muchas gracias, Ana. Eh, Gracias. este, hablabas, hablas algo muy interesante, Cata, que tal vez quería retomar. Decías que se roban para muchas prácticas en la nueva era, en el satanismo, eso, artefactos religiosos de la Iglesia Católica, santos, buscan las hostias consagradas. Eh, Voy a hacer la pregunta obvia, ¿por qué? Voy a responder porque el demonio sabe quién es Dios. El demonio sabe dónde está la verdad y la verdad está en la Iglesia Católica. Los satanistas no van a una iglesia protestante a robar nada. Los satanistas vienen a la Iglesia Católica porque saben que es ahí donde está el verdadero poder, el poder de Dios. Entonces,
a otras religiones, a los mormones, no entran los satanistas a robar. Y es muy interesante, eh, entrando en este discurso, voy a tocar ligeramente el tema de Halloween y es, se acerca Halloween. Halloween es la ventana, la puerta, el portal gigante al mal. Es el día que más rituales satánicos se realizan en el mundo. ¿Y qué hacen los satanistas? Y voy a hablar claro y aunque duela, o sea, atención, esto puede herir la sensibilidad, ¿vale? Lo que voy a decir. ¿Cómo son las prácticas satánicas? Mantienen relaciones sexuales entre ellos, la mujer queda embarazada y el día 31 de octubre se practican abortos. Los mismos satanistas abortan y sacrifican dentro del vientre materno, asesinan al bebé y lo sacan. Y ese es el sacrificio de sangre que se le ofrece a Satanás, repréndalo Dios, el día 31, que además dicen que se celebra su cumpleaños y todo esto. Y miles de bebés mueren sacrificados el día de Halloween. Y luego tenemos el valor de vestir a nuestros hijos de demonio, de brujita, de fantasmita, y ahí nos hacemos copartícipes de esta obra maléfica. Yo soy la primera que hasta mi conversión, oye, yo a las fiestas de Halloween y a todo, ahora cada vez que paso por delante de una tienda que están los escaparates llenos, yo me santiguo diciendo, Señor, protege a todos estos niños. A todos estos niños que están participando en el Samhain, que es la fiesta donde se ofrece todo eso para abrir el velo de las almas, de los demonios, quitar el velo espiritual. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. No, es que solo me he puesto una diademita de cuernos. Esa diademita de cuernos, que parece un juego de niños, puede tener grandes implicaciones. Porque luego el día de mañana nos preguntamos, oye, ¿por qué ahora resulta que tengo esta maldición? Bueno, pues porque en tu manto de gracia, que a lo mejor llevas ahora porque eres católico, vas a la iglesia, estás consagrado y tal, se abrió una rajita porque el día de Halloween usaste esa diadema con cuernitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y también concienciar en los colegios, oye, mira, por favor, no pongáis decoración, no hagáis esto, no hagáis lo otro, porque los niños son vulnerables y por desgracia cada vez hay más niños con acción preternatural. El otro día me contaba un exorcista que él es capellán de un colegio y había un niñito que ya empieza que sea a dibujar 666, que escucha voces, que dibuja demonios, que se siente muy mal. Bueno, pues ya estamos viendo una posible acción preternatural, ¿no? Y nos preguntamos por qué. Bueno, pues tendríamos que analizar si, por ejemplo, el año pasado sus padres lo llevaron a Halloween, ¿no? Puede partir de ahí el discernimiento. Échemela, eso. Pues mándamela, por favor. Antes Creo que de tienes que que, sí, silenciar micros. ajá. Hay un micrófono abierto. Antes de iniciar la charla, hablábamos, Catalina, y tal vez para ampliar, de las fábulas y eso que vos me estabas hablando, que ahora se están viendo muchísimos contenidos dirigidos a niños que también parecen inocuos, pero no lo son, ¿verdad? Entonces, pues un poquito hablar también de eso, ¿verdad? De lo que tienen muchas plataformas de streaming. Yo mencionaba algunas que vi en televisión, es decir, ni siquiera sin filtro, a las 8 de la mañana, es decir, el horario de niños, ¿verdad? El horario de niños, películas que aparentemente son inecuas, pero que pues ahí están lanzando el contenido, ¿verdad? ¿Qué Bueno, decimos de eso? ¿Qué decimos de eso? aquí hay dos realidades que tenemos que valorar. La primera, por un lado está la asimilación como algo normal ante la magia, ante el espiritismo, ante el demonio. Yo recuerdo que vi la serie de Lucifer, a mí me gustaba muchísimo, que está en Netflix, repréndalo Dios. Y tú acabas, porfa, Javi, Ana Ortiz tiene el micro encendido, creo que hay que Sí, mutearla para que no. Entonces, permiso, Ana. para Adelante. mí, Lucifer era un ser bueno. Empecé a empatizar con Lucifer y decir, pobrecito, Dios lo envió al infierno y ahora tiene que cargar con todo eso. O sea, es la víctima de la película, ¿no? De todo esto que ha sucedido. Encima que yo no creía ni en Dios. O sea, bueno, es que ahí
sea, sucede algo muy curioso, que es que personas que están fuera de la Iglesia Católica, que no creen en nada, creen en el mal y no creen en Dios. Es muy curioso el fenómeno. Hay muchas personas supersticiosas que van a las cartas, que van a tal. O sea, crees en esto, pero no crees en Dios. Sucede algo muy, muy curioso, ¿no? Bueno, el caso es que pues a mí me pasaba, ¿no? Entre otras cosas. Por un lado está esa empatización con el mal. Y por otro lado está que hay la mayoría, digamos el 99% de este tipo de contenido, llevan implícitos rituales, que cuando tú lo ves, de manera involuntaria, estás participando en el ritual, en ese ritual satánico que se está practicando. Entonces hay muchas personas que solo por el hecho de asistir al concierto, no me acuerdo de quién fue, de Madonna me parece que fue, que hizo un ritual dentro del performance, quedaron poseídos. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es simplemente, no, es que esto va en contra de la doctrina católica y no hay que verlo. No, es que católico o no católico puedes quedar poseído. Y esto es un detalle muy importante. Apenas había empezado yo con el... Es que de hecho creo que ni siquiera habíamos empezado con el movimiento. Una compañera mía de escenario de la nueva era me contactó porque se había enterado que yo me había convertido. Pero ella no sabía nada de mi acción extraordinaria ni nada. En ese momento era secreto porque yo no quería que nadie se enterase. Ese es el primer veto, ¿no? de estas cosas. Entonces me cuenta que ella había estado en un curso de yoga Kundalini y que cuando habían invocado a la Kundalini, ella había empezado a levitar y estuvo levitando durante 3 horas. Levitar entendemos por encima del suelo, en el aire, levitando 3 horas, y ya luego cuando cayó al suelo empezó a hacer posturas de yoga sola por todo el recinto, ¿no? Claro, yo le dije, mira, permíteme que rece por ti. Una oración normal. Y empezó enseguida con manifestaciones. Le dije, mira, estás poseída. Lo peor de todo, bueno, primero ella no era católica, me dijo, no, pero si es que yo he estudiado teología ecuménica, bueno, no sé, una teología como que abarcaba todas las religiones y no sé qué. Y dice, entonces yo no creo en la Iglesia Católica. Digo, bueno, pues alguna solución tendrás que buscarle. Y entonces yo le mandé un documental sobre temas de... No, perdón, no yo, un sacerdote le mandó un documental sobre temas de nueva era. Me dice, mira, no me puedo creer que todo lo que hemos estado haciendo durante años genere este resultado. Y le digo, pues lo siento mucho porque es así, lo genera. Y ella no está dispuesta a renunciar y de hecho en su estado sigue haciendo charlas y sigue haciendo terapias. Entonces es muy grave la situación, porque muchas veces no queremos renunciar. Yo conozco a varias personas. Fijaros que desde que llevamos registro, nosotros empezamos en noviembre de 2021, como he dicho, pero empezamos a tener registro de las personas que atendemos desde el 5 de noviembre de 2024. Hemos atendido a cerca de 1.800 personas. La mayoría de las personas vienen con afectación preternatural. La mayoría de las personas no creían, muchas, digamos en un 70%, no creían en Dios. No creían en Dios o estaban alejadas de la iglesia. O sea, que tú seas católico y entres en pecado, que podría ser, ¿no? Tú dices, no, es que yo como soy católico he pecado y entonces el demonio ha entrado en mí. No, sin ser católico. Yo tampoco era católica, yo me consideraba budista en esa época. Y estaba poseída. Entonces hay que tener cuidado. Lo que pasa es que muchas personas que tienen influencia del maligno ni lo saben o directamente no lo tienen porque no empiezan con esos problemas hasta que realmente se convierten y ve el maligno que está perdiendo el alma de esa persona. Entonces, claro, tú mientras estás en las terapias alternativas, uy, eres medium, tengo superpoderes, qué guay, puedo ver el futuro, puedo elevar espíritus, puedo hacer no sé qué. Y todo eso es real. Tú lo sientes como real, lo que pasa es que el demonio te engaña. Seres de luz, ya sabemos que el maligno se disfraza de ángel de luz. Pero eso, hasta que no te conviertes, no lo sabes. Y tú dices, qué bien, me han mandado una cadena de los ángeles van a entrar en tu casa, solo tienes que abrir la puerta y dar 3 vueltas a la casa y reenviar este mensaje a 10 personas. Ya, yo tengo un amigo de verdad, que hizo esto y desde ese momento su vida ha sido un desastre. Un desastre. Luego no está poseído ni nada, pero sí, ha quedado influenciado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Así es.
Voy a empezar a leer algunos chats que tenemos ahí. José Rodríguez, lo voy a leer tal como está porque no parece pregunta, pero cualquier cosa, José, me ayudas y podemos ampliar. Dice, ¿es necesario siempre la intervención de un sacerdote? Claro, esto lo puso cuando estabas hablando de que solo el sacerdote tiene las manos O benditas y sea, esto. Entonces, en ese contexto puso eso, dice, aunque la persona decidió separarse de esas prácticas de la nueva era y regresa al catolicismo. Entonces, ahí quedó como una dudilla, bueno, no sé. entiendo que lo que quiere decir es si a lo mejor necesita exorcismo, etcétera. Bueno, normalmente cualquier tipo de influencia del enemigo, una vez que se vuelve a la vida en gracia, desaparece. Entonces, ¿cuál es la receta? Yo renuncio a esas prácticas, me confieso, empiezo a confesarme quincenalmente, semanalmente, ideal, ¿vale? Pero si no, quincenalmente, mensualmente, máximo, pero ya máximo. O sea, decía Padre Pío, me da miedo no confesarme dejando pasar más de 8 días, ¿no? Porque él tenía estas luchas con el enemigo y sabía muy bien a qué se enfrentaba. Entonces es importante esa confesión frecuente, pero además los sacramentos. O sea, ¿qué es más fuerte que asistir a la Eucaristía y que Dios entre en ti? O sea, ya no es que Dios está contigo o alrededor de ti, no, es que Dios está en ti, en ti. Y a medida que nosotros vamos acudiendo a los sacramentos, nuestro corazón, si de verdad lo tenemos abierto al Señor, se va conformando al corazón de Cristo y llegamos a decir las palabras de San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí. Y tenemos que acercarnos con esa confianza. Las acciones extraordinarias del maligno, aunque ahora parezca, wow, es que parece que solo hemos hablado, bueno, es que mi ponencia iba de eso, ¿no? Entonces tenía que hablar de la acción extraordinaria del maligno. Pero la realidad es que la acción extraordinaria del maligno, la mayoría de las veces con los sacramentos se va. Pero si es que quién como Dios, nadie como Dios, da igual. Si el demonio es una criaturita más, o sea, da lo mismo. Entonces es muy importante tener esa confianza y también leer la palabra de Dios. Uh -huh. La palabra es Dios. O sea, no es la palabra de Dios, es que la palabra es Dios. Y cuando yo leo los evangelios, no solamente estoy leyendo una historia, no solamente estoy aprendiendo de Jesús, sino que Jesús está actuando directamente en mi corazón y en mi alma. Y de eso no nos damos cuenta. Muy pocas personas leen la Biblia, muy pocas personas se paran media hora a meditar el Evangelio. Nosotros tenemos como regla de vida dentro del movimiento 30 minutos de meditación del Evangelio, en la cual cuando leemos el Evangelio es punto uno, estoy cumpliendo todo lo que dice el Evangelio. Por ejemplo, hoy veíamos, ¿no? Hay pocos, pide más operarios para poder Yes. trabajar en la mies, ¿no? Entonces, lo estoy pidiendo, yo me arrodillo todos los días a pedir eso ante el Señor. Es que muchas veces solo leemos la historia, pero nos tenemos que plantear si yo estoy viviendo el Evangelio, porque nuestra regla de vida pone volver al Evangelio, lo que significa es volver a leer el Evangelio y ver si realmente lo estoy cumpliendo. Luego ver qué parte del Evangelio me está hablando a mí. Muchas personas, ay, voy a ir a tarot, voy a leer el horóscopo, voy a tal. Oye, pues léete la palabra de Dios, que es el mensaje que Dios tiene para ti en el día de hoy. Y es increíble cuando hacemos esta meditación del Evangelio en comunidad, cómo a mí me interpela una parte del Evangelio, una palabra, y a otra persona le interpela otra, o a lo mejor le interpela la misma frase, y nosotros estamos recibiendo un mensaje de Dios completamente distinto. Y es muy bonito ese compartir. Entonces, Dios, a través de la misma palabra, puede tener un mensaje para ti completamente diferente al que tienes al lado. Entonces, es muy importante hacer esa meditación. Y con estas armas, que son las armas que Dios nos ha dado, podemos entrar en el combate. No nos damos cuenta, y a mí me encanta porque es una catequesis que da un sacerdote italiano que dice, la oración no es un momento de descanso, la oración es ir a la guerra. Y lo peor que te puede pasar es estar en guerra y no conocer a tu enemigo, que en este caso es el maligno. Así que tenemos que ir preparados. Cada vez que nos ponemos a orar, empieza una guerra por tu alma, empieza una guerra entre el bien y el mal. Y obviamente el maligno va a hacer todo lo posible para que tú no acudas a los sacramentos, para que tú no te confieses y para que obviamente tú no ores. Perfecto. Voy a leer una pregunta que es difícil. eh, Tal vez aquí, bueno, que me ayudes Catalina y veo, no lo conozco, pero veo que está el padre Eduardo acá, lo veo en cámara, porque la pregunta es importante. Bienvenido, padre, encantado, un gusto tenerlo acá.
Voy a leer la pregunta de Carmen. Dice, ¿y no sería lo mismo que un laico sin manos consagradas toque a Jesús en la Eucaristía como ministro de comunión? Y la leo porque esto está pasando, hay mucha confusión sobre esto, ¿verdad? Está pasando muchísima confusión. Lamentablemente hay mucha guerra interna entre nosotros, los mismos católicos, que si la hostia en la boca, si en las manos, y se está generando una división interna, y la leo precisamente para que haya paz, ¿verdad? Y para que pues también parte de este testimonio y de esta charla es para dar luz y para dar sabiduría. Entonces, Cata, tal vez es muy litúrgico, la pregunta también tiene que ver mucho con la liturgia y todo esto, pero adelante. Yo voy a contestar y luego si el padre, que es cofundador del movimiento Creo, que la tenemos aquí con nosotros, eh, si quiere añadir algo, pues que lo añada sin problema. La iglesia es madre. La iglesia está fundada por Jesucristo. Hay cosas que no entendemos, pero a mí una vez un director mío espiritual me dijo, si alguna vez tu obispo te dice que esto es negro y tú lo ves blanco, plantéate que eres daltónica. ¿Vale? Entonces, es cierto que hay cosas, si en algún momento se nos dice que eso está en contra de la doctrina, o sea, cosas que están en contra de la doctrina, cosas que están en contra del magisterio, nosotros debemos decir no, no voy a ir en contra del magisterio porque ahí está y para eso está, ¿no? Pero en este caso, la Iglesia misma es la que nos da esta posibilidad de los ministros extraordinarios. Lo que no se puede hacer es un mal uso de los ministros extraordinarios. Claro, imaginaros, por desgracia, hay muy pocos sacerdotes ya. Nos estamos quedando sin sacerdotes. Y aquí nos jugamos el alma. Así que, chicos, los que no estéis casados, plantearos ser sacerdotes, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque sin sacerdotes va a llegar un momento en que nadie nos pueda dar la absolución. Y eso es el fin de la salvación, ¿vale? Bueno, yo sé que Dios eso no lo va a permitir, ¿no? Pero nos ponemos en el peor de los escenarios. ¿Qué es lo que pasa? Por desgracia, en la actualidad cada vez hay menos vocaciones. Claro, hay un sacerdote para no sé cuántas personas. Entonces, en ese momento, el ministro extraordinario dice, pues yo voy a coger la Eucaristía y la voy a llevar a un enfermo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Privar al enfermo de la Eucaristía o permitir que haya un laico que esté llevando esa Eucaristía? Yo creo que forma parte del amor de Dios reflejado en un ministerio laical muy bonito, pero repito, del cual no se puede dar un mal uso. No puede ser que a lo mejor hay 20 personas en la iglesia y el sacerdote, en vez de bajar a dar la Eucaristía, se queda limpiando el cáliz y baja un laico. Eso es un mal uso de un ministro extraordinario. Pero el resto, o sea, si estamos en una celebración de 500 personas y solo hay un sacerdote, pues hay 2 ministros extraordinarios, pues bueno, se pone a dar la comunión, pero porque tienen el permiso de la iglesia, que es automáticamente el permiso de Dios para hacer esto, ¿no? O sea, es una gracia especial, yo lo veo así, como una gracia especial, lo tenemos que ver así, porque si todo lo que esté aceptado por la iglesia tenemos que ver que es una gracia de Dios que se nos está regalando, siempre haciendo un buen uso. No sé si el padre quiere añadir algo a esto. Bueno, gracias por permitirme intervenir. No era mi intención. Yo venía como asistente, también para escuchar y participar en el programa sobre la comunión por una parte, de recibir la comunión tanto en la mano como poder colaborar en la distribución de la comunión, ¿no? Son 2 cosas distintas, ¿no? Ambas formas las recupera la reforma litúrgica con un deseo. A unos les gusta más, a otros les gusta menos, con un deseo de buscar lo que el carácter bautismal y sacerdotal de los fieles por el bautismo les permite participar en la liturgia. Les permite participar en la liturgia. Desde el siglo V aproximadamente, la Iglesia siempre se ha recibido la comunión en la boca, ¿vale? Desde el siglo V. Antes del siglo V, pues sí nos consta que la comunión pues se recibía en las manos, ¿no? Se recibía con la mano, ¿no? Pues ya el Papa Inocencio I el que ya empezó a establecer que solo se recibiera la Eucaristía en la boca. Así ha sido prácticamente hasta día de hoy, salvo en algunos ritos no romanos o no latinos, ¿no? Pero siempre ha sido en la boca. Después del Concilio Vaticano II se ve como posibilidad, como una posibilidad que no altere la dignidad de la Eucaristía, que los fieles, como un indulto, como una posibilidad,
pueden recibir la comunión en la mano, pero siempre con una dignidad que no haga perder lo que es el sentido de la presencia eucarística. O sea, nunca, o sea, siempre guardando una serie de indicaciones que dejen visible lo que se está recibiendo, ¿no? Pero siempre se ve más como un indulto que como lo más apropiado, vamos a llamarlo así, como una posibilidad, ¿eh? Como una permisión de lo que durante siglos la Iglesia ha hecho, ¿vale? Ahora se permiten las dos formas y lo que sí establece es que a nadie se le pueda obligar a acumular o de una forma o de otra, ¿no? Eso está claro, ¿no? Uno puede elegir recibir la comunión y debe elegir poder elegir recibir la comunión como más lo estime, bien bien en la boca, o bien en la mano. Esa es lo que la Congregación para el Culto Divino ha establecido. El tema de los ministros extraordinarios es una colaboración, ¿no? Es una colaboración puntual que la Iglesia también ha permitido que en determinados momentos, un laico pueda colaborar en la distribución de la comunión. Pero siempre cuando no haya sacerdote que pueda realizar esa distribución. Siempre en ausencia de sacerdote que pueda realizar esa distribución. No es simplemente porque el sacerdote no quiera distribuir la comunión y que lo haga un laico. No, no, no. El ministro propio de la distribución de la comunión es el sacerdote. Y puede ser que le pueda ayudar un laico. Un laico. En ese caso, bueno, pues no se mantiene el criterio de manos consagradas, ¿no? Aunque es verdad que hay muchos que lo discuten, ¿no? Es una forma de colaborar. Pero siempre tiene que haber una permisión, una autorización, en el caso de que sea permanente, por el obispo, tiene que haber recibido el ministerio por parte del obispo, y si es puntual, tiene que recibir una bendición por el sacerdote que está celebrando. No sé si me he explicado bien. Sí, padre, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Quiero hacer también un eco a lo que decía Catalina. Anímense, aquellos que están solteros y hay pocos sacerdotes, anímense. Y también como experiencia personal, como decía el padre y Catalina, los que hemos estado en tierra de misión, y cuando hablo de tierra de misión son lugares largos, ¿verdad? A muchas horas de la civilización, en pueblos muy lejanos, uno entiende todo esto, a veces ni se lo, ¿verdad? Todo esto que está diciendo Catalina es lo que está diciendo el padre. Los sacerdotes no se dan abasto. Hay aldeas, hay lugares muy lejanos donde a veces, si acaso, las personas pueden acumular una vez al año, con suerte, ¿verdad? Con suerte. Entonces, estos permisos y esta gracia que también a través de la iglesia se da, pues adelante. Pero como dice Catalina, se necesitan obreros para la mies, ¿verdad? Así que anímense a aquellos que están y que quieren y que están con ese deseo, pues adelante. Muchas gracias, padre, muy amable, encantado. Catalina, tenemos pues otra pregunta. Dice, en el territorio de mi parroquia hay algunos religiosos en un lugar que se llama Centro Juan Pablo II. Ahí se dedican a talleres de niños y jóvenes, pero también invitan a talleres de yoga, constelaciones familiares, baños de gong, temazcales, etcétera. Y sobre todo las instalaciones son ocupadas para dar retiros juveniles católicos. ¿De qué manera esto puede afectar? ¿Es un lugar contaminado? A ver, yo iría directamente con fotos y pruebas al obispo para indicar que se está haciendo un mal uso de unas instalaciones católicas. Si alguien quiere practicar yoga o constelaciones familiares, yo siempre digo, aquí uno tiene que ver la promesa. ¿Qué promesa quieres de tu vida, no? La salvación a través del cielo, la reencarnación a través del espiritismo, la mediunidad. El otro día me decían, habla de Allan Kardec, ¿no? Los mediums creemos en la reencarnación y no tiene nada que ver con el hinduismo, ¿no? Entonces, o la religión hinduista, el budismo, lo que quieras, ¿no? Entonces, si algo va a ir en un sentido de salvación diferente al que es la verdad, que es la Iglesia Católica, y se está dando en el mismo centro, pues yo creo que esto hay que cortarlo, ¿no? Y mi consejo es coger las pruebas e ir. ¿Por qué no acercarse primero al sacerdote con el documento Jesús, portador agua de la vida, a los que están dirigiendo el centro y decirles, mira, la Iglesia Católica ya ha advertido sobre esto, de hecho hay más documentos que van saliendo, hay algunos de los obispos de Estados Unidos hablando del tema del Reiki, bueno, diferentes documentos que ya van pronunciándose y decirle, mira,
te traigo una prueba de que esto que estás haciendo no está bien, porque hay muchas veces que se necesita una corrección fraterna. Eso es lo que yo pienso. Ahora que esté contaminado, pues mira, si es que si están haciendo invocaciones a otras deidades dentro de un templo católico, pues bueno, solo Dios sabe. Sí, y quiero también volver a recordar la charla que nos dio Pablo. Pablo también decía que lamentablemente, inclusive él fue invitado a muchos lugares donde se practicaba eso, conventos de religiosos, religiosas, seminarios, casas de espiritualidad. Es decir, esto no es nuevo. Y lamentablemente, y Pablo lo decía, Catalina ahora lo refuerza y muchos lo sabemos, la nueva era está muy metida, Pablo lo decía, lamentablemente, y Pablo lo decía, muy francamente y muy directamente, la nueva era está metida en la Iglesia Católica, sí, y es lo que dice Catalina, bueno, vamos con el obispo, con este documento, bueno, hablar con el sacerdote, y si no pues puede, pues el derecho canónico nos ampara también a ir a donde el obispo y poner también la denuncia. Eso también es cierto, como laicos tenemos el derecho, ¿verdad? Así que, pero sí, no pequemos de ingenuidad. Y creo que también estos cursos y estos talleres están hechos y pensados para eso, para aprender a distinguir, ¿verdad? Lo bueno de lo malo, ¿verdad? Como decía Catalina. Eh, Vamos a ver. Una pregunta de Janet dice, hola, gracias por todo. Una pregunta, ¿qué pasa cuando te conviertes y buscas los sacramentos y se busca una vida en gracia? Más por el trabajo te involucras con personas que practican prácticas de nueva era, un proveedor de un producto que se distribuye en específico. A ver, yo siempre digo que cada uno es libre de tener sus creencias. Amigos ateos, agnósticos, incluso que practican nueva era. Bueno, ¿y qué problema hay? No pasa nada. Ahora bien, que no te influya a ti. Igual que ellos tienen claro su convicción espiritual o dónde se sitúan, tú tienes que tener claro dónde te sitúas tú. Y tienes que tener clara tu fidelidad a Jesús. Ahora, si uno de esos amigos de repente que delante de ti se pone a invocar espíritus y tal, ahí sí, pues hay una contaminación. Tú puedes estar con ellos, no pasa nada. O sea, no os penséis que un poseído, por ejemplo, es contagioso. Eso no se contagia, no pasa nada. Es cuando tú entras en el pecado, cuando tú haces cosas que no debes hacer consciente y conscientemente. Claro, yo, por ejemplo, a mí me contaba un amigo católico al inicio de mi conversión que vino a su casa o un amigo no católico que practicaba Reiki. Y mientras él dormía, se puso a darse Reiki a él mismo en el sofá. Y él se empezó a encontrar fatal. Y se levantó y dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, es que me estoy dando Reiki. Fuera de mi casa, ¿no? Fuera de mi casa, porque estás abriendo portales y me estás haciendo mal a mí. Fijaros qué fuerte es que él estaba durmiendo y se despertó porque se encontraba mal. A ese nivel, su estado de gracia le estaba alertando de lo que estaba sucediendo en su misma casa. Perfecto. Hay una pregunta, Cata, que voy a ampliar que está poniendo Sandra en el chat, pero la voy a ampliar porque no es solamente lo que ella está preguntando y se relaciona con otras prácticas. Algunas ya las dijiste, Pablo también las volvió a tocar. Dice, consulta, ¿qué relación tiene el yoga con las prácticas de la nueva era? Y amplío, no solo el tema del yoga, también, por ejemplo, lo mencionaste, el mindfulness, ¿verdad? Las constelaciones, el reiki. Y como digo, amplío porque también lo dijiste, a nivel de terapia, sobre todo en profesionales de la salud mental en psicología, la están usando muchísimo, ¿verdad? Lo usan muchísimo y lamentablemente son prácticas cada vez más usadas hasta por profesionales y profesionales titulados, ¿verdad? Entonces, quiero ampliar esa pregunta, pero también te la dejo también un poco la respuesta y nuevamente, ¿qué relación tiene la yoga con prácticas de la nueva era? Bueno, yo creo que la pregunta está muy bien planteada porque Uh -huh, el yoga en sí no es una práctica de nueva era. El correcto. yoga pertenece al moksha, que es la parte de la salvación de la religión hinduista. Entonces, realmente el que practica yoga lo hace para alcanzar un estado de su alma en el cual se fusionará con un dios impersonal, el dios hinduista, el nirvana, este cielo, bueno, estas cosas que tienen ellos, que yo ahora mismo no sé su estado de la religión hinduista, lo desconozco, ¿vale? Pero sí sé que en cada postura de yoga se hace una postración ante una deidad. Y entonces, a base tú de invocar esas deidades, pues bueno,
Yo siempre digo, tú reza el rosario sin creer, que ya veremos cómo aparece la Virgen María en tu vida. Pues igual, tú practica yoga y póstrate delante de las deidades, con conocimiento o sin él, como le pasó a mi amiga, y ya veremos los resultados, ¿no? A partir de ahí, ¿por qué se denomina que el yoga es una práctica de nueva era? Porque lo que ha pasado es que se ha sacado del contexto sacro del yoga, porque es un contexto sacro dentro de la religión hinduista, estamos hablando de la salvación de la religión hinduista, que no es un accesorio más, no, estamos hablando de la salvación, según la religión hinduista. Se extrae de ahí, se dice que es una práctica inocua, que es solo un deporte, que no pasa nada, que no tiene nada espiritual. Cuidado, porque es ahí cuando entra dentro de la nueva era. Porque se empiezan a meter otras espiritualidades unidas y se genera ahí una mezcla extraña que por eso se le denomina nueva era, ¿no? Pero sobre todo el riesgo es que tú estás haciendo una práctica sacra de otra religión. O sea, que es muy grave. Las constelaciones familiares, el Reiki y otras terapias, ¿por qué se denominan nueva era? Porque conllevan una filosofía intrínseca. Esa filosofía intrínseca es un Dios que es el Dios universo, normalmente se cree en la reencarnación, la manipulación de energías, si es que todas están cortadas por el mismo patrón, es dar vuelta a lo mismo una y otra vez. Es así, siempre hay que mirar la filosofía y la espiritualidad que hay detrás de cada terapia. Así es. Gracias. Esta pregunta es muy interesante. No sé, es que no sé el nombre de ella, pero se denomina Samsung. Obviamente desde su dispositivo dice, hola, gracias, Cata. Como siempre, sos una bendición. Consulta. Yo soy manicurista, profesional de uñas. Yo no practico Halloween ni parecido. Sin embargo, clientas me piden diseños de Halloween. En ese caso, ¿está mal si los hago? ¿Qué podría hacer para no verme involucrada? Aún ellas lo piden sabiendo que yo no practico Halloween y que soy católica practicante. Está muy interesante. Hombre, a ver, yo le recomendaría, yo no lo haría, o sea, yo no lo haría, es una objeción de conciencia, yo no lo haría. Hay personas que, por ejemplo, nos escriben, no, es que yo estoy estudiando medicina, estoy estudiando enfermería y dentro de mi curso me obligan a estudiar acupuntura. Bueno, si lo quieres estudiar solo para adquirir los conocimientos, para luego evangelizar y decir que eso no está bien, pero en ningún momento te pongas a practicarla. Yo en esta, y se puede objetar conciencia, ¿eh? Entonces, yo en esto objetaría conciencia, que normalmente en la mayoría de los países del mundo, en tu trabajo, puedes objetar conciencia cuando te hacen hacer algo en contra de tu religión, porque está el libre culto. Perfecto, sí, gracias. Y bueno, hasta el momento parece ser ya la última pregunta. Está interesante y bastante actualizada. Gracias, Liz. Dice, aquí en Estados Unidos el Halloween se celebra en todos los lados, hasta en el colegio de mi hijo que tiene 7 años. Ahora no lo he disfrazado, pero influye mucho que en todo se ve, por supuesto, es masivo. Yo le explico que como católicos no lo celebramos. Mi pregunta es, si lo mando con una playera de una calabaza, pero no diabólica, sino como de una imagen de unas calabazas de temporada, hago mal. O sea, yo no haría nada por intentar acontentar al mal. Ya está. Sí, sí, es como disfrazarlo, ¿verdad? Es como que, No, no, o sea, estás intentando acontentar al mal. No, 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 no se debe hacer. sí, vamos a ver. Perfecto. Bueno, hay una pregunta de Rosa. Entonces el yoga como ejercicio no se debería hacer. No, no se La debe pregunta, hacer. No se debe pregunta hacer. muy No, puntual. porque es como decir que tú rezas el rosario sin creer, solo porque te han dicho que te viene bien para dormir y pensar que la Virgen María no va a aparecer en tu vida. No tiene sentido. Perfecto. Muchísimas gracias, Cata. Bueno, no veo más preguntas por acá. Dos cositas que sí quisiera, pues, y que vi que es importante a lo largo de las charlas y que ya también vos lo mencionaste, Cata, lo mencionó tanto Pablo, pero también Eddie, y vamos a compartirlo en el chat que está del curso, algunos documentos que se han mencionado acá, ¿verdad? Del magisterio, que es importante que los leamos. Pablo habló también algunos documentos de Juan Pablo II, vos hablaste de algunos de Estados Unidos, hay otros también, creo que de la Conferencia Española sobre este tema, ¿verdad? Entonces vamos a recopilarlos y a enviarlos, porque me parece que es importante que la gente
los lea y los tenga como referencia. En el día de mañana les podemos decir, les pueden preguntar, y pues que tengan una referencia desde el magisterio, ¿verdad? Y también pues como un anuncio, nos lo preguntaban el miércoles en la charla de Pablo, con el tema de aquellos que están buscando terapeutas y psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? Justamente nuestro ministerio, la red de psicólogos católicos, fue creada para defender la ciencia, pero también la fe de la antropología católica, ¿verdad? Justamente tratamos de intervenir a las personas desde una perspectiva biopsicoespiritual, desde esa idea, y esas prácticas nosotros no las, ni siquiera las toleramos en nuestra práctica profesional, y nuestros miembros pues tienen muy claro justamente esa línea, ¿verdad? Porque a veces cuesta encontrar terapeutas que tengan muy bien claro esas líneas, ¿verdad? Divisorias. El tema de las constelaciones, el Reiki, como vos decís, no tiene una base ni siquiera científica, y sin embargo muchos psicólogos la utilizan, y lamentablemente es cierto. Parte de nuestro apostolado es también para proteger el alma de las personas que buscan una sana intervención a través también de una antropología sana y espiritual católica. No me queda más, Catalina, que agradecerte muchísimo. Nuevamente es encantadísimo de volverte a ver y pues de escucharte cada vez que te escucho. Para los que tal vez no estuvieron, pero en el seminario de exorcismo y demonología también Catalina ahí nos acompañó. Ahí también nos estuvo comentando un poco y vimos todo ese tema de no solo la intervención extraordinaria, sino ordinaria del demonio. Y bueno, pues agradecer, Catalina, nuevamente. Sé que ya es tarde por allá, a que nos han acompañado a lo largo de estas 3 charlas de este pequeño curso rápido sobre ángeles y nueva era. Los invitamos para seguir acompañándonos en aquellos cursos que estamos todo el tiempo pues emitiendo para ustedes, formándonos desde la visión católica, ¿verdad? Justamente para tener esa formación. Al padre también que intervino, muchas gracias, encantado de conocerlo, padre. Un gusto también al movimiento, creo, agradecerles también por estar con Cata y por estar con nosotros. No me queda más que despedirnos, Cata. No sé si quieres dar algunas palabras finales, pero agradecerte. Bueno, yo más que palabras finales, agradecer, pero pedirle al Padre que nos dé la bendición, ya que está aquí. Magnífico, magnífico. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. supliquemos al Señor su Espíritu Santo para que Dios Todopoderoso descienda sobre todos vosotros su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, muchísimas Gracias. gracias. Cata, encantadísimo, muy Gracias a vosotros. amable a todos los que nos han acompañado a lo largo de estas charlas. Bendiciones, feliz sábado y hasta la próxima. Muy buen día Hasta a la próxima. todos. Que Dios os bendiga. Hasta Chao, chao. luego. Gracias a todos.